para todo el mundo. Y yo creo que no va a haber otro evento como este, tan significativo para la humanidad y para la vida de todos aquellos que creemos en Jesús, como hubo hace 2000 años atrás, un día viernes, cuando el Señor estaba dando su vida por amor a nosotros. Ese día fue un día diferente. Nadie había experimentado un día como esos, nadie había experimentado una situación como esa. Había mucha gente en Jerusalén aquel día, muchas personas estaban allá por cuestiones de la festividad, y en medio de toda esa situación surge esta situación que marcó un antes y un después en la vida de muchas y miles de personas que estaban en aquel lugar. Jesús había sido entregado entre la noche y madrugada del jueves viernes, y pasó todo ese proceso de acusación, de maltrato, de injusticia, todo ese proceso de violencia, de agresión injustificada hacia él. Jesús estaba allí cumpliendo la promesa del Padre y llevando adelante la obra por la cual Dios le había traído a este mundo. Cuando Jesús nació, el Señor dijo que Él era Emmanuel, Dios con nosotros, y que por medio de Jesucristo la humanidad podía encontrar salvación y perdón de sus pecados. El precio era muy alto. El precio tenía que ver con dar la vida misma del Maestro aquel día viernes. Y para mucha gente ese día fue algo único, algo sorprendente. Nunca lo habían visto. 14 estaciones pasaron el Vía Crucis de Jesús. 14 momentos desde que salió del juicio hasta llegar al Gólgota y poder ser crucificado. 14 eventos diferentes. La gente estaba colapsada. La gente estaba anonadada, algunos estaban tristes, llorando, como María y como los discípulos, y otros tantos estaban llorando, viendo lo que estaba viviendo el Maestro y cómo estaba maltratando injustamente al Maestro. Otros, por el contrario, estaban celebrando y estaban declarando a viva voz: qué bueno que están crucificando a este Jesús, a este falso profeta. Otros estaban aplaudiendo, otros estaban así, tratando de motivar a la multitud para que vean lo que estaban haciendo con este que se decía ser el rey de los judíos. Otros no tenían palabras, estaban tan anonadados. La primera vez que crucificaban a una persona que era justa, que no había hecho mal a nadie. Y estaban en silencio, estaban como perplejos, estaban ahí mirando esta situación y no podían entender lo que estaba pasando. Algunos salieron corriendo rápidamente y siguieron toda esta peregrinación hasta llegar al pie del Gólgota y ver todo lo que iba a pasar. Por el contrario, otros se fueron a la casa a seguir con la vida normal que venían teniendo. Mujeres, niños, jóvenes, todos estaban perplejos por este hecho histórico, inédito. Jesús estaba yendo a la cruz del Calvario. Eso pasó un viernes. A las 3 de la tarde, aproximadamente, dicen los evangelios, que Jesús declaró en la cruz y dijo: Padre, consumado es, y expiró y murió. Después de las 3 de la tarde, entre las 3 de la tarde y antes del atardecer, que caiga la luna, empezaba lo que era el día de reposo, el Sabbat para los judíos. Y ahí va a ocurrir algo interesante, que es lo que vamos a ver en esta tarde, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 38. Acompáñeme a Juan, capítulo 19, versículo 38. El viernes ya pasó. El domingo todavía no ha llegado. Hoy es sábado. Y hoy es un día muy importante para nosotros como cristianos. Miren lo que pasó después de las 3 de la tarde y antes del anochecer, según Juan capítulo 19, versículo 38. Este mismo pasaje usted lo va a encontrar en Mateo, Marcos y Lucas también. Dice: después de todo esto, la crucifixión, el maltrato, todo lo que Jesús vivió, todo lo que pasó aquel día viernes, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especiales aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
verso 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel reposo estaba cerca, pusieron a Jesús de Nazaret. Eso pasó el sábado. Jesús estaba sepultado, Jesús estaba muerto, Jesús estaba allí en una tumba nueva, detrás de una gran piedra, de una gran roca, dice otros evangelios, que pusieron a la puerta de la entrada del sepulcro del Maestro. El viernes pasó y la gente estaba anonadada. Muchos habían escuchado que Jesús había prometido que al tercer día iba a resucitar. Eso iba a pasar el día domingo. Pero el viernes había pasado, el domingo todavía no había llegado, y esto era un hecho inédito. Nosotros hace más de 2000 años que estamos celebrando las Pascuas. Nosotros ya sabemos que Jesús resucitó. De hecho, mañana vamos a celebrar esa victoria. De hecho, mañana vamos a tener un culto de celebración, recordando que Jesús venció la muerte al resucitar el tercer día. Pero en aquel entonces, los que estaban en Jerusalén no tenían ni idea de que Jesús iba a resucitar. Simplemente era una palabra que él había dicho, simplemente era algo que él había manifestado que iba a suceder, pero en verdad todavía no sabían si iba a pasar. Era la primera vez en la historia que estaban viviendo algo tan trascendente como este hecho. Era la primera vez que estaban viendo a Jesús siendo crucificado. Habían estado con él 3 años, habían compartido con él y por primera vez se estaban dando cuenta que muchas de las cosas que el Maestro le había enseñado y había declarado se estaban cumpliendo. Pero no sabían enfáticamente si el domingo iba a resucitar. Por lo tanto, para ellos fue una experiencia tan traumática, tan fuerte, lo que había pasado el viernes, que hoy estando en sábado lo que quedaba era un tiempo de silencio. Ya el Maestro no estaba, su cuerpo había sido puesto en una tumba y lo único que tenían era reflexionar acerca de lo que habían visto, reflexionar acerca de lo que habían oído, reflexionar acerca de lo que el viernes había sucedido en Jerusalén y en la vida de muchos de ellos. Lo único que les quedaba era hacer silencio y mirar hacia adentro y pensar todo lo que habían experimentado el día viernes. En un sábado de silencio, en un sábado donde nada pasaba, en un sábado donde todo estaba calmado porque ya Jesús había muerto, él estaba sepultado y todo el auge y toda la locura del viernes había menguado. El emperador romano volvió a su reino, los soldados volvieron a sus lugares, la gente volvió a sus casas. Y lo único que quedaba para muchos de los que vieron el viernes esa experiencia, esa situación, era el día sábado ponerse a pensar y a reflexionar acerca de qué había pasado. Recordar para los discípulos muchas de las cosas que habían vivido con el Señor, con el Maestro durante 3 años, caminando juntos, tener imágenes de esos momentos tan gloriosos y pensar y reflexionar profundamente qué significado tiene para ellos, para nosotros, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó en mí cuando yo lo vi al Maestro? ¿Qué pasó en mí cuando vi cada maltrato, cada azote, cada desprecio? El sábado es un tiempo de silencio, pero no un tiempo de vacío. Es un tiempo de silencio para meditar y reflexionar. Ya Jesús no estaba. Ya el viernes había pasado y había sido un viernes terrible. Había sacudido la ciudad. El día viernes había sido un viernes tremendamente distinto a todos los viernes anteriores. Y la gente volvió a sus hogares, a sus casas y comenzó a pensar y a reflexionar. Para muchos simplemente había sido un evento y volvieron a su rutina diaria. Pasó la experiencia, pasó el momento. Para otros se les fue la tristeza, ya lloraron, ya estuvieron ahí derramando lágrimas, pero ya está, ya se curó, ya fue, ya murió, ya está sepultado, listo, sigamos con la vida normal, sequémonos las lágrimas y a seguir avanzando. Para otros volvieron a sus casas alegres, bien, lo matamos, lo crucificamos, qué bueno, ya Jesús murió. Y celebraban como si hubiesen tenido una gran victoria frente a la muerte de Jesús. Otros quedaron perplejos, en silencio. ¿Qué pasó? ¿Por qué este hombre hizo lo que hizo? ¿Por qué fue juzgado de la manera que juzgaron? ¿Por qué murió como murió? Y quedaron ahí, como dicen los jóvenes, regulando en su mente y en su corazón todo lo que habían escuchado y todo lo que habían visto.
El sábado es un tiempo de meditar. Es un tiempo donde no se escuchan ruidos. Es un tiempo donde no se escuchan crucifíquele, mátele, vamos para allá. Y toda una cantidad de multitudes moviéndose y corriendo por todos lados. El sábado ya no hay nada de eso. Lo que encontramos el sábado es simplemente quietud, silencio. Para muchos desorientados, ¿será verdad que el domingo va a resucitar? ¿O simplemente habrá sido alguien bueno, un buen profeta, pero ya murió, ya se terminó? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Y estaban ahí pensando y meditando de todo esto. A nosotros nos cuesta entender la imagen porque quizás podemos tener una idea acerca de algún video como este que nos puede manifestar alguna de esas cosas que pudieron haber pasado, pero no estábamos ahí, no estuvimos presentes, no lo vimos en primera persona, no sentimos los latigazos estando ahí adelante, no vimos cuando le pusieron la corona de espinas y le clavaron en la cabeza, o cuando le clavaron la lanza, o cuando lo escupieron. No estábamos ahí. Por lo tanto, nuestra percepción del sacrificio de Jesús es una percepción muy histórica, muy memorable, pero no la vivimos de primera persona. Es como cuando alguien te cuenta algo que le pasó, pero te lo cuenta nada más, y vos decís, te lo imaginás, y bueno, habrá sufrido, pero otra cosa es cuando vos lo vivís. Alguien te puede decir, me clavé un clavo en la mano y me dolió. Uy, me imagino el dolor que habrás tenido, pero clavate el clavo y te vas a dar cuenta de lo que se siente tener un clavo clavado en la mano. Y no es lo mismo la experiencia que solamente la historia. Pero aquel día los discípulos y tanta gente, tantas familias, tantos niños, tantos jóvenes que vieron ese acontecimiento, lo estaban viviendo en primera persona. Estaban ahí en el patio, en el juicio, en el maltrato, en los cachetazos que Jesús recibió. Pero ya había pasado el viernes. Hoy era sábado. Y era tiempo de meditar. Y tiempo de reflexionar. ¿Qué significó esto para mí? ¿Qué significó esta muerte, esta entrega, este sacrificio de Jesús para mí? Y la gente pensaba. Algunos como si nada. Como les digo, volvieron a su casa y todo normal, seguían la rutina propia. Otros quizás todavía estaban acongojados, quizás llorando, quizás tratando de ordenar sus pensamientos porque fue muy fuerte la imagen y todo lo que pasó el viernes. Otros celebraban y otros dijeron, esto que hizo Jesús marcó mi vida para siempre y lo marcó de una manera trascendental. Y sabemos lo que significó esto, por ejemplo, para Mateo, para Lucas, para Juan. Sabemos lo que significó posteriormente para Pablo. Sabemos lo que significó para Bernabé, para Silas y para tantos hombres de Dios, donde esta experiencia de Jesús, donde este sacrificio de Jesús marcó su vida para siempre. Nunca más volvieron a hacer lo mismo. Se identificaron con el sacrificio y estuvieron dispuestos a entregar su vida por amor a este mensaje que Jesús había transmitido en primera persona, dándose Él por completo por amor a todos nosotros. Eso significó para algunos. Para Tomás, por ejemplo, que fue un discípulo de Jesús, Tomás dudó. Y dijo, ¿será verdad que Jesús va a resucitar? Y cuando resucitó, ¿será verdad que es Jesús el que está acá conmigo? Y él dudó. Otros discípulos dieron marcha atrás y dijeron, bueno, hasta acá llego, me voy, ya está, ya pasó el momento. Y volvieron a sus andanzas normales de la vida. Pero eso pasó hace muchos años. Eso le pasó a mucha gente. Donde un sábado como hoy, tuvieron que hacer una profunda reflexión sobre su vida, sobre su fe y sobre la forma en que iban a comenzar a vivir como cristianos y como hijos de Dios. Estamos muy lejos de esa fecha y estamos muy lejos de ese acontecimiento. Estamos muy lejos de tratar de entender en primera persona porque no estuvimos allá. Pero lo cierto, hermanos, es que Jesús murió. Lo cierto es que Jesús sufrió. Lo cierto es que Jesús dio su vida por amor a nosotros. Lo cierto es que, ¿verdad? Le pusieron una corona en la cabeza, le clavaron las manos y los pies, le dieron 39 latigazos,
Lo cierto es que le clavaron una lanza al costado. Eso es verdad, eso pasó. La Biblia lo registra y creemos que fue así. Pero la pregunta de reflexión en esta noche, porque hoy es sábado, no es viernes, y hoy es el tiempo de pensar y reflexionar, es que, ¿qué significa o qué significó para mí lo que Jesús hizo un viernes como ayer? ¿Cuánto representa para mí ese sacrificio? ¿Hasta qué punto estoy entendiendo lo que significa que Él dio su vida por amor a mí? ¿De qué manera estoy viviendo y experimentando ese mensaje de amor que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario? ¿Cuán comprometido estoy con el mensaje? ¿Cuánto creo en ese mensaje? ¿Hasta qué punto mi vida ha cambiado y va a seguir cambiando a raíz de ese mensaje? Porque a veces un mismo mensaje, unos lo toman de una manera y otros lo toman de otra. Unos abrazaron la cruz y dieron su vida a causa de Jesucristo por amor al mensaje que Jesús le dio. Otros lo rechazaron, otros le dieron la espalda, otros dudaron, otros siguieron viviendo la vida como si nada hubiese pasado. Simplemente fue algo ahí que pasó, pero ya está, ya se terminó. Otros renegaron de la fe y renunciaron a la fe. Otros simplemente les quedó como un buen acontecimiento histórico. Un mismo evento, un mismo hecho, puede representar para cada uno de nosotros cosas muy diferentes, muy distintas. Sin embargo, la pregunta y la invitación a que podamos reflexionar juntos es: ¿qué significa para vos esto? ¿A qué punto de tu vida marca de una manera significativa el hecho de que Jesús murió por vos en una cruz? ¿Cuán comprometido te sentís con el Evangelio? ¿Cuán dispuesto a estar a abrazar la cruz y a vivir de la manera que Dios espera que vos y yo vivamos? O simplemente Semana Santa es un hecho donde aprovechamos y comemos pescado, o compramos un huevo de Pascua, o simplemente nos tomamos vacaciones, fin de semana largo, aprovechamos a salir por ahí, pasarla bien. O simplemente nos agarra nostalgia cuando vemos algo como esto y bueno, estamos en una fecha especial y de alguna manera nos sensibilizamos, pero ya pasa, el lunes ya viene, hay que seguir trabajando, la vida continúa y seguimos como si nada hubiese ocurrido. Hoy es sábado, el viernes ya pasó, el domingo todavía no llega y hoy quiero invitarte a reflexionar, a pensar, a que medites en la profundidad de tu mente, en la profundidad de tu corazón, sobre Jesús, sobre la vida que Jesús llevó, sobre la obra que Jesús hizo, pero también sobre su muerte y su resurrección. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Hasta qué punto esta experiencia y este conocimiento de lo que pasó aquel día te hace desear cambiar tu vida para abrazar la vida del Maestro? ¿Hasta qué punto la influencia del sacrificio de Jesús te anima a vos querés vivir como Él espera que vivas? Amándole, respetándole, sirviéndole, viviendo un testimonio digno. O simplemente, como para muchos, fue un hecho que ya pasó. Entonces quise detenerme en esta tarde en lo que significó el sábado. Me imagino el viernes, sábado y domingo, esta es mi imaginación, no significa que usted la comparta, como un sándwich. ¿Cuánto le gustan los sándwiches? ¿Y qué le gusta del sándwich? ¿Qué le pone al sándwich usted? ¿Jamón? ¿Milanesa? ¿Qué más le ponen al sándwich? Huevo, queso, salame. Mire qué bien que está la Argentina. Después se quejan, Después se quejan. Hoy alguno le mete pescado, le metió ahí una trucha al sándwich en medio porque es Semana Santa de comer pescado, ¿no? Pero digo, del sándwich que a vos te preparás como vos querés.
¿Qué es lo más importante del sándwich? El sándwich está compuesto por 3 partes, básicamente, ¿no? Una tapa, un relleno y otra tapa. ¿Qué es lo más importante del sándwich? El relleno, ¿verdad? Cuando hablamos de fin de Semana Santa y recordamos esta fecha, tenemos un sándwich. Que lo más importante quizás no es la tapa del viernes. Fue significativo, fue importante, fue relevante. Jesús fue el protagonista del viernes. Lo más importante no es la tapa del domingo. Jesús es protagonista. Jesús va a resucitar. Él va a ser el centro de atención. El viernes fue el centro de atención porque lo mataron. El domingo va a ser el centro de atención porque resucitó. Las 2 tapas, Jesús es el protagonista. Pero el sándwich, lo que va adentro, no es Jesús la prioridad. Porque Jesús ya no estaba. La prioridad sos vos. Es como vos preparás ese sándwich. Es como vos reflexionás frente a esto. Es como vos vas a actuar frente a esto. ¿Qué impacto te va a causar esto en tu vida? Jesús el viernes fue el centro de atención. Consumado es, Padre. Cumplí. Ya está. Morí por todos. Y todo el mundo hablaba de Jesús. El domingo mañana todo el mundo va a hablar de Jesús. Pero el sábado nadie hablaba de Jesús. El sábado cada uno tenía que pensar, meditar y reflexionar acerca de qué impacto le generó a uno ese hecho histórico del sacrificio del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay sándwich si no están las 3 partes, ¿verdad? Una tapa no es un sándwich, 2 tapas no es un sándwich, el contenido de adentro no es un sándwich, tiene que estar 3 juntos. Y hoy es el día donde yo quiero animarte a que vos reflexiones. No tenés que darme una respuesta a mí ni resolver algo ahora. Mi oración es que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y en mi vida durante toda la semana. Pero la pregunta es esta, y con esto cerramos el mensaje de hoy, es ¿qué significa para vos que Jesús haya muerto en una cruz? ¿Hasta qué punto ese sacrificio te lleva a tomar la decisión de abrazarlo y amarlo y vivir para Él, solo para Él y nada más que para Él? O simplemente quizás significa algo histórico que recordamos, que celebramos 3 días y después durante todo el año lo olvidamos. Quiero que pienses, quiero que reflexiones, quiero que analices tu propia vida como cristiano, como hija de Dios, y vos puedas responderle al Señor: Señor, esto significa todo para mí. Como muchos dijeron, si tengo que morir por causa de Cristo, voy a dar mi vida por causa de Cristo. Y murieron, literalmente por causa de Cristo. Otros se fueron y dieron marcha atrás. Otros fueron tibios, a medias. Un mismo hecho significa diferentes cosas para cada uno de nosotros. Y quiero que vos pienses qué significa para ti el hecho de que Jesús murió en la cruz.